presentar a Juan Freire. Yo le conocí a Juan Freire de manera personal, ahora, o sea, profesional, ahora puedo decir de personal, llevamos ya bastantes meses pues conociéndonos, conociendo los trabajos que hacemos unos y otros. Y bueno, pues la verdad es que para mí fue todo un descubrimiento. Después de muchas intervenciones, ¿no?, de intentar, pues porque yo, Slow Fashion X es un proyecto emprendedor como muchos, ¿no?, de los que estáis aquí. Y después, pues eso de buscar maneras y tal, llegué a Team Labs. En ese momento Juan, bueno, es socio fundador de Team Labs, ahora ya está empezando otro proyecto diferente, pero bueno, en ese momento estaba allí. Y bueno, pues me uní, yo colaboro con Team Labs haciendo algunas cosas para ellos y me animaron a hacer un curso. Y la verdad es que fue un antes y un después, ¿no? Descubrir herramientas que yo podía con las que yo podía, entre comillas, medir mi proyecto, ¿vale? Entonces dije, bueno, tú te tienes que venir a la jornada del Museo del Traje, a todo este público, ¿no?, que, como decimos siempre, este es un sector muy emergente, muy emprendedor, pues yo creo que le va a venir fenomenal todo lo que tú sabes, con lo cual pues aceptó amablemente a pasar este día con nosotros y bueno, pues de eso vamos a hablar. La primera hora pues va a ser solo referente pues a eso, a los que sois emprendedores, a ayudaros a poner un poquito más el foco, ¿vale? Pues nada, os dejo con Juan Freire. Gracias. Pues buenos días, me toca a mí arrancar este día. Además, yo creo que soy el único inexperto y que está un poco fuera de contexto de alguna manera en la jornada, pero espero por lo menos que compartir con vosotros algunas ideas que os puedan ser útiles en esta primera hora. Bueno, como dice Gemma, pues en realidad en los últimos meses hemos tenido mucha relación por una serie de proyectos e iniciativas que queremos poner en marcha y se han unido pues un poco este mundo de la moda sostenible y, ¿no?, que en el fondo es un mundo en el que el emprendimiento es una necesidad y ahora trataré de explicar con qué, con mi experiencia en el desarrollo de proyectos y también en el mundo del emprendimiento, ¿no? Y poco a poco hemos ido viendo que hay muchas sinergias y muchas cosas que podemos hacer juntos. Y el resultado de eso es que me dijo, oye, ¿por qué no hablas en la jornada? Y ella me sugirió un título que a mí me pareció bien, que era el Decálogo del Emprendedor Eficaz. Y después cuando lo pensé, que ya estaba en el programa, dije, pues ya no es que no me parezca bien, ¿no?, pero como, ¿qué voy a contar, no? Esa idea del decálogo, ¿no? Bueno, al final he intentado hacer un decálogo, ¿no? No sé si es para ser eficaz o no ser eficaz. Al final yo prefería casi otro título, que es el que os pongo aquí, que era cómo emprender y no morir en el intento, que yo creo que ya es un logro en sí mismo, ¿no? Creo que se ha banalizado mucho la idea del emprendimiento en los últimos años, se ha simplificado demasiado y eso pues, puede tener consecuencias muy perversas, ¿no? Muchas de ellas tienen mucho que ver con los valores que se manejan en estas jornadas, ¿no? Olvidarse de las personas, olvidarse de que el éxito no solo es un éxito económico, no solo es un éxito empresarial, sino también es tener una buena vida y tener un desarrollo personal y profesional. Y creo que hay que recuperar esas ideas y además hacerlas operativas y llevarlas a la práctica cotidiana. Eso es un poco lo que yo lo que voy a intentar comentaros. Como decía Gemma, pues yo los últimos años los he dedicado fundamentalmente a trabajar, bueno, en una organización que ya comentaba, Team Labs, que está en Madrid y Barcelona y que es parte de una red, que ahí aparece su logo, Mondragón Team Academy, que alude a Mondragón, uno de los orígenes, y a Team Academy, que es una iniciativa que nació en Finlandia hace bastantes años y que es una red que en estos momentos está en 10 lugares en el mundo, en realidad ya está en algunos más, pero esas son las iniciativas, o sea, los proyectos oficiales, y en cada uno de esos lugares lo que hacemos son programas de aprendizaje en las que equipos de personas aprenden a ser emprendedores desde la acción. Entonces, podemos verlo como un proyecto educativo, podemos verlo como una comunidad de emprendimiento en equipo, porque para nosotros no hay ninguna diferencia. Y buena parte de lo que os voy a contar es fruto de mi experiencia en estos años, tanto impulsando yo proyectos emprendedores, mis propios proyectos, este es uno de ellos, como ayudando a muchas otras personas. En estos momentos, pues en esa red hay unas 1000 personas, aprendiendo y emprendiendo en equipo, ¿no? Pues el fruto de esa experiencia es un poco lo que quería compartir con vosotros. Antes de empezar
con ese intento de decálogo, quería hacer una reflexión, porque seguramente la palabra emprendimiento como que genera sensaciones encontradas, ¿no? Por una parte, y sobre todo en profesionales creativos, como seréis la mayoría de los que estáis aquí, ¿no? Por una parte, la sensación de que efectivamente no nos queda más remedio que vernos como emprendedores. Por otra parte, un sentido de rechazo hacia la idea de empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Como algo demasiado restrictivo para la actividad que nosotros hacemos. Yo puedo compartir esa idea, pero a mí me gustaría utilizar la palabra emprendimiento, lo que voy a contar hoy, realmente en lo que es su definición original, que es un poco la que aparece ahí. Para mí, emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. O sea, es atreverse a hacer algo que quieres hacer a pesar de que no tienes todo el conocimiento, a pesar de que no tienes todos los recursos y a pesar de que tienes muchas dudas sobre su viabilidad y su posible éxito, ¿no? A pesar de la incertidumbre, tú te atreves a hacer eso. Visto así, seguramente mucha gente que no está etiquetado como emprendedor, pues entra dentro de la categoría de emprendedor. Y el emprendedor deja de ser la persona que crea una empresa, puede estar en una empresa, puede estar en una ONG, puede ser un activista que está en la calle y no tiene ninguna organización formalizada, puede tener ánimo de lucro, puede no tener ánimo de lucro. Para mí, eso es una segunda derivada, son instrumentos para desarrollar tus proyectos. Y ya por rizar un poco el rizo, recordad que la palabra empresa tiene varias definiciones. La primera de la Real Academia es acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Estoy convencido que todos vosotros estáis montando esas empresas y sois emprendedores. Me da igual la naturaleza legal, jurídica y la motivación por la que lo estáis haciendo. Entonces, ese es el marco en el que creo que debemos pensar en este término. Y es verdad que la palabra emprendimiento ha derivado hacia otros planteamientos en los últimos años, ¿no? Antes de pensar en nosotros, en cómo hacemos proyectos, o sea, la idea del decálogo es, oye, ¿cuáles son las claves? ¿No? Un poco lo que hablaba con Gemma es, ¿cuáles son las claves que debemos tener en cuenta? Algunas más instrumentales, otras más estratégicas, conceptuales, las claves para tratar de tener éxito en un proyecto, ¿eh? Y una de las claves es la definición de éxito, y por eso leemos. Pero antes de eso, yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre en qué mundo nos movemos, ¿eh? Sobre todo porque estamos haciendo proyectos, la mayor parte de ellos son pequeños, proyectos que tienen ambición de tener impacto, de hacerse grandes o de tener impacto de una manera o de otra, y son proyectos que por lo tanto van a tener que vivir en lo que para mí es un nuevo mundo, unas nuevas reglas de juego que se están gestando en estos momentos. No estamos en un momento normal de la historia, sino que estamos en un momento de transformación rápida. Y por lo tanto, yo creo que debemos ser muy conscientes de ese nuevo mundo, teniendo en cuenta además que vivimos un momento en el que hay muchas reglas del nuevo mundo y muchas reglas del viejo mundo que están entrando en colisión, en diálogo, etcétera, ¿no? A mí me gustaría resumirlo en 4 ideas básicas. Perdón, que me he saltado una. La primera es que nos adentramos en un escenario de enorme incertidumbre y complejidad, ¿eh? Y esto tiene consecuencias muy pragmáticas que después veremos. O sea, si el mundo hace 30 años, 40 años, era, al menos aparentemente, más previsible, más claro, por lo tanto, más planificable, que es una de las ideas importantes, en estos momentos el número de variables, el número de factores y la complejidad de cada uno de ellos que intervienen en lo que sucede es tan elevada que es muy difícil hacer una predicción hacia el futuro. Eso, después hablaremos un poco más, pero tiene una consecuencia inmediata, es que el valor de la planificación, que es una de las grandes herramientas que como sociedad hemos tenido, la hemos tenido a nivel político, a nivel urbano, la planificación urbanística, a nivel empresarial, plan de negocio, deja de tener valor. Deja de tener valor y tenemos que buscar otros instrumentos que van menos por el lado de planear y más por el lado de experimentar. Esa es la primera idea. Segunda idea relacionada, buena parte de la culpa del aumento de la complejidad lo tiene la tecnología, ¿eh?
No os voy a contar nada que no sepáis sobre el papel que tiene la tecnología. Y se habla mucho de la disrupción tecnológica, de la tecnología como algo que desbarata muchas cosas y crea otras nuevas. Y si echamos un vistazo hacia atrás a lo que ha pasado en los últimos 20 años, no sé, con los medios de comunicación, con la política, con la música, con el transporte público, con la moda, veremos que el impacto de la tecnología ha sido brutal. Os voy a poner un ejemplo que tiene en parte anécdota y en parte me parece, lo descubrí el otro día y me parece súper interesante, y es un ejemplo de la Universidad de Stanford, de un estudio que han hecho. Y lo que veis ahí son como desde el año 40 hasta el 2009, fijaros que faltan los últimos años, es cómo se han conocido las parejas heterosexuales en Estados Unidos que tienen relaciones estables, lo que ellos llaman parejas románticas, podría ser la traducción, ¿no? Supongo que el indicador es que tienen una relación estable. Bueno, sin entrar en detalles, pero fijaros cómo en los años 40, cómo se conocía la gente, que es un reflejo de las comunidades en las que vivíamos. Se conocían en su vecindad, en su escuela, en su trabajo o en la iglesia, que eran las grandes comunidades a las que pertenecía la población norteamericana, en este caso, en esos momentos. Fijaros cómo a lo largo del tiempo esas relaciones se han ido debilitando, o sea, la frecuencia disminuye, emerge a través de amigos, que son las relaciones más débiles, en el sentido más clásico, pero fijaros cómo, desde el año, a mí me sorprendió porque es desde los años 90, fijaros esa línea azul que está en cero y de repente se dispara y llega casi a un 25% hace 6 años, eso es relaciones online. ¿Por qué utilizo esto? Fijaros, no es una cuestión de que las relaciones permanecen igual pero el canal cambia, no. Es que todos sabemos que además el tipo de relación y las personas con las que te relacionas también cambian. Y fijaros la transformación que se ha producido. El que esa línea se dispare de esa manera significa que los cambios que antes sucedían en plazos de décadas han sucedido en plazos de pocos años, de 4 o 5 años. Todos podemos imaginar hacia dónde va esa línea si la extrapolásemos, si la llevásemos al 2016 en el que estamos ahora. De hecho, cuando yo vi este estudio, mi percepción es que esa línea, yo la hubiese arrancado en el año 2000, pero no, fue en los años 90. La velocidad del cambio habla de la disrupción. Y la disrupción tiene muchas consecuencias. Lo primero, la dificultad que tenemos de asimilar el cambio. La incertidumbre que nos genera. Y eso es una fuente de problemas, también es una fuente de oportunidad. Sobre todo es una fuente de oportunidad para los nuevos, para los pequeños, para los que son flexibles y los que tienen más capacidad de adaptación. Y normalmente el tamaño suele ser un problema a la hora de adaptarte y a la hora de cambiar. Tercer elemento, que me parece también muy importante, es la idea de cooperación. A ver, somos humanos y los humanos somos animales sociales y la biología evolutiva nos ha explicado ya desde hace mucho tiempo cómo la cooperación puede ser la mejor estrategia egoísta en ciertas circunstancias. No estoy hablando ahora de una cuestión de valores, que también podríamos hablar, estamos hablando de una cuestión de, casi en términos biológicos, de supervivencia, de éxito, etcétera, etcétera. O sea, no siempre la competición es la mejor estrategia, sino que cooperar puede ser en muchas ocasiones la mejor estrategia para salir adelante y por lo tanto podríamos decir en términos estrictamente egoístas. Lo que pasa es que la cooperación, y eso también nos lo han explicado los biólogos, los psicólogos, los sociólogos, los economistas, la cooperación en humanos pues era una estrategia exitosa solo cuando se daban ciertas circunstancias. Básicamente dos. Una era cuando había oportunidad para que fuera recíproca, o sea, yo coopero con el que sé que va a cooperar conmigo, y eso requiere cercanía, conocimiento, etcétera, etcétera. Es más difícil que coopero con alguien que me encuentro por la calle y nunca más voy a volver a ver. Y después, es más fácil que coopero cuando tengo información, cuando hay transparencia, ¿no? Cuando sé, por ejemplo, si otra persona ha cooperado en el pasado, etcétera, cuál ha sido su comportamiento. Eso, en el mundo analógico, se daba pues, en las comunidades que veíais antes, en mis comunidades próximas, en el vecindario, en el trabajo, en el que había una confianza, una relación, una proximidad, etc. ¿Qué es lo interesante y qué ha pasado en los últimos años? De repente hay una eclosión de la idea de cooperación. Empezamos a hablar de eso, de ecosistemas, de lo colaborativo, de economía colaborativa, esté mejor o peor utilizado ese término, que sería otro debate. Hablamos ya de cuestiones más profundas como puede ser el procomún, que todo tiene que ver con cooperar, no con competir. Bueno, pues hay una explicación
a todo eso? Es que precisamente la tecnología incrementa esas condiciones de cooperación. La tecnología lo que hace es acercarnos, lo que hace acercarnos es que ya no solo la distancia física sea un factor, sino que podemos tener reciprocidad con gente con la que a lo mejor no estamos en la misma ciudad, y todos lo conocemos, y la tecnología también lo que genera es información y por tanto transparencia. Yo puedo fiarme de otro porque tengo su registro y sé lo que ha pasado, lo que ha hecho esa persona o lo que ha hecho esa comunidad, independientemente de que yo no haya estado cerca de esa persona. Entonces hay toda una serie de análisis que dicen, esa es la razón de que la cooperación hoy en día cada vez se esté imponiendo como una estrategia competitivamente superior a la competencia. Parece un juego de palabras, pero no lo es, ¿no? Es más competitivo cooperar que competir, aunque parezca un sinsentido. Y eso nos lleva a busquemos formas de cooperar, ¿no? Y las formas de cooperar nos lleva a otra palabra, que es la palabra ecosistema. Yo soy biólogo, por cierto, a mí siempre me he puesto un poco nervioso usar la palabra ecosistema fuera del ámbito de la biología, pero cada vez la acepto más, porque ¿a qué se refiere un ecosistema? Un ecosistema es una colección de agentes diversos. Eso es lo primero, la diversidad. Si no hay diversidad no es un ecosistema y es más rico, más diverso, más resiliente cuanto más diverso es, pero una colección de agentes diversos que interaccionan entre sí, no que están estáticos. Bueno, pues esa es una idea que nos podemos aplicar. Necesitamos construir organizaciones o no organizaciones, plataformas, como le queramos llamar, en la que lo diverso pueda cooperar, pueda relacionarse entre sí. Eso es mucho más difícil de implementar y ahora hablaremos de eso, pero esa es una de las claves del éxito. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque podremos hacer más cosas y mejores cosas, cosas más creativas y más diferentes si trabajamos en ecosistemas. La última idea que también es importante y tiene mucha aplicación aquí es la idea de que todo esto no está operando sobre una sociedad estable, sino que la sociedad está cambiando, ¿no? Las motivaciones, las razones por las que hacemos las cosas, la actitud que tenemos ante la vida está cambiando radicalmente. Y si hace 2 décadas, 3 décadas, los ciudadanos éramos considerados, y a lo mejor con parte de razón, como consumidores, ¿no?, estáticos, que lo único que hacíamos era elegir entre las pocas opciones que se nos ofrecían, y eran pocas porque éramos la sociedad de masas, hoy en día los ciudadanos somos proactivos, ¿no? Ya no solo esperamos que las soluciones vengan de otro lado, sino que nos implicamos en la solución. Ya no somos una masa, somos una multitud, somos todos distintos, no somos todos iguales y por lo tanto buscamos soluciones diversas, ¿no? Y esos nuevos valores que se están gestando, y a mí me gusta creer que sí se están gestando entre este caos, creo que también es un elemento muy importante a tener en cuenta para entender el mundo y para entender el por qué desarrollar nuestros proyectos. Seguramente muchos de los proyectos que están hoy aquí, hace 30 años no tendrían ningún tipo de éxito porque el sustrato social no sería proclive a aceptarlos, no mostraría interés. En cambio, hoy hay una urgencia de que esos proyectos nazcan, ¿no? Y hay mucha gente deseando que esos proyectos nazcan y además con una actitud de apoyar esos proyectos y apoyarlos de formas muy diferentes. Pero como os decía, estos son factores, no estamos hablando de emprendimiento, no estamos hablando por ahora de empresa, de equipo, ni nada de eso, pero son 4 ideas que para mí las tenemos que tener muy claras a la hora de decidir cómo vamos a desarrollar nuestro proyecto. Al final, ya aterrizando un poco todas estas ideas, a mí me gusta mucho la forma que tienen de explicarlo, bueno, alguna gente que está trabajando en esto, que le llama a este nuevo mundo, en el plano más económico, economía creativa. No la economía creativa de las industrias culturales y creativas, ¿no?, que es otra terminología, no tiene nada que ver con eso, o sí tiene que ver, pero no esa visión restrictiva. Economía creativa se refiere a esta economía que se está generando alrededor de 3 factores básicos. El primero es que en un mundo, en cambio, la innovación y la transformación es la regla, no es la excepción. Por lo tanto, tenemos que construir organizaciones y proyectos que sean capaces de cambiar de forma continua. En el pasado, una empresa cambiaba una vez cada 20 o 30 años y era un gran acontecimiento y era una crisis. Hoy en día tienes que cambiar constantemente. Un mundo, y no está ahí, pero esa es la base de todo esto, un mundo en el que la tecnología lo ha desbaratado todo y que la tecnología ya no es un factor de competitividad. ¿Por qué? Porque la tecnología se ha abaratado tanto que tenemos
O sea, eso es una ventaja para los pequeños. No necesitamos grandes inversiones para acceder a la tecnología puntera. Podemos desarrollar tecnología puntera y disruptiva con muy pocos recursos, ¿eh? Y por poner un ejemplo muy fácil y muy conocido, pensad lo que pasó que le pasó a las grandes telefónicas, no solo a la nuestra, sino a muchas otras, que tenían su principal negocio en los SMS, cuando un grupo pequeño de gente montó algo que se llamaba WhatsApp. Desapareció la mayor parte de su negocio, y tuvieron que transformarse, etcétera, etcétera. Entonces la tecnología ya no es un factor diferencial en términos de capacidad de compra de tecnología. En ese mundo en que la tecnología ya lo es todo, ¿cuál es el factor diferencial? La creatividad, la capacidad de hacer cosas diferentes, cosas únicas. A eso alude la idea de economía creativa, ¿eh? Por eso se le llama así. Ese es un mundo en el que cada vez más operan emprendedores en red o en comunidad, lo que a veces se llama constelaciones de emprendedores. Ya para ser grandes no necesitamos construir una gran organización, sino que podemos ser grandes relacionándonos con otros. Os contaba el proyecto que estoy implicado, Mondragón Team Academy, os decía que es una red. Efectivamente, no es una empresa o una universidad, es un conjunto de organizaciones. Ha nacido sin que lo pensásemos, pero cuando llegamos a tener 1000 personas dentro, que ya es como un cierto tamaño, o sea, ya era, bueno, oye, ya hemos dado un salto, nos dimos cuenta que una clave del éxito no solo era el producto, no solo era lo que hacíamos, sino que una parte del éxito había sido la capacidad de trabajar en red, de que los distintos e independientes y autónomos pudiésemos dialogar y trabajar conjuntamente. Entonces, la idea de la constelación de emprendedores me parece muy, muy importante. Y la idea de que muchas personas hacen proyectos no para ser grandes, sino para continuar siendo pequeños, pero pueden tener éxito e impacto siendo pequeños. Y el último elemento tiene que ver con la idea de que hoy en día es casi posible resolver esa ecuación imposible que en el pasado, si querías algo barato, ¿no?, tenías que hacerlo masivo, ¿no? Y si lo querías rápido, también, si lo querías rápido, tenía que ser masivo o tenía que ser caro, por ejemplo, ¿no? Había una serie de limitaciones. Hoy en día, en parte gracias a la tecnología, esa idea de hacer las cosas más rápido, más baratas, más customizable, o sea, más personalizable, más ligero, empieza a ser realidad. Y creo que esto abre unas enormes posibilidades. Y además, hacer eso ya no depende única y exclusivamente o principalmente de la capacidad económica o de la inversión que tengas en tu proyecto. Y eso es el entorno de la economía creativa, que me parece un buen paradigma, un buen marco en el que pensar los proyectos que nosotros estamos desarrollando. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuál es ese decálogo, desde mi punto de vista, para no morirse en el intento de hacer un proyecto y de vivir de ese proyecto? Pues bueno, yo creo que hay varias claves. Normalmente se habla de claves de los proyectos, ¿no?, y nos olvidamos de las personas y nos olvidamos de los equipos. Cuando yo creo que en realidad la clave fundamental está en el equipo, en el grupo de personas que inician un proyecto. Y fijaros que empiezo con la palabra equipo, porque no creo que el emprendimiento sea una labor individual, ni de un genio aislado, ni nada de eso. El emprendimiento debe ser una labor de equipo. Para mí, fundamental, un equipo necesita un propósito, ¿eh? Y esto puede parecer como muy poco operativo, pero la experiencia demuestra que no es así. Un propósito es una motivación profunda para querer hacer algo. Y rara vez el propósito que nos mueve es el dinero. El dinero es necesario, la sostenibilidad es necesaria, ¿eh? Y no hay nada malo con eso, pero normalmente nos mueven razones más profundas, ¿eh? Es muy importante definir bien nuestro propósito y ser coherentes con ese propósito, por muchas razones, pero dos fundamentales. Primera, porque vamos a hacer cosas, la propuesta de valor va a ser mucho más profunda. Vamos a conectar mejor con nuestros clientes, usuarios, etcétera, etcétera. Y la segunda, porque vamos a conseguir que las personas que trabajen con nosotros estén mucho más implicadas con el proyecto. Esa es la primera idea fundamental. La segunda idea, ya os la dije, es que esto es un trabajo de equipo, no es un trabajo individual. Y ojo, un equipo no es una colección de personas que se reparten el trabajo y después al final lo juntan. No, un equipo es una organización colectiva que genera conocimiento colectivo, ¿eh? No os olvidéis que aunque hagamos productos físicos, todo es resultado de nuestro conocimiento, ¿eh? Y la innovación es conocimiento convertido en algo físico, en un servicio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un equipo
para mí tiene dos elementos fundamentales. Uno, necesita diversidad. Si no hay diversidad, no hay equipo, el equipo será muy pobre. Y segundo, obviamente, necesita talento. Cuanto más talento, mejor. Si juntas diversidad y talento, tienes un gran potencial y tienes una enorme dificultad de gestión y de liderazgo de ese proyecto. Por lo tanto, asumamos que en un equipo va a haber conflicto y que el conflicto no es un problema, es un problema resolver el conflicto. El conflicto es una forma de crear. Y eso tengámoslo en cuenta. No rehuyamos el conflicto, ¿no? La diversidad de opiniones, el enfrentamiento, etcétera, 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 porque esa es una oportunidad creativa, ¿vale? Entonces esa sería la segunda idea. Por eso, bueno, paso muy rápido por esto. Por eso hay gente que dice, oye, un equipo necesita habilidades duras. Obviamente, si haces ingeniería necesitas un ingeniero, necesitarás un financiero, etcétera, etcétera. Pero necesita otro tipo de habilidades. Siempre me ha gustado mucho esta clasificación de habilidades, que dice que en un equipo necesitas esos perfiles, ¿no? Necesitas desde gente que sepa soñar, pero gente también que sepa aterrizar cosas, gente que sepa buscar talento fuera, o gente que sepa construir, o gente que sepa luchar y crear conflicto, y gente que sepa estabilizar, por poneros algunos ejemplos. Y es la combinación de esas habilidades, que son personas, las que muchas veces hacen que un equipo sea grande, en el sentido de que es capaz de hacer grandes cosas. Y otra idea, que para mí es importante, no voy a entrar en detalles, pero lo que intento explicar aquí es que al final el éxito de un equipo, la capacidad de que un equipo sea disruptivo, se haga cosas realmente diferentes, depende de dos cuestiones. Del talento, o sea, busquemos equipos con talento. Si tenemos que construir un equipo, busquemos más talento del que tenemos nosotros. O sea, el mejor equipo es el que todos son más listos que el que forma el equipo. Y lo segundo, un equipo que tenga poco control. El control no es la solución. El control no quiere decir que no haya responsabilidad, todo lo contrario. Si hay poco control, hay mucha autonomía y por lo tanto tiene que haber rendición de cuentas y responsabilidad. Pero no busquéis en el control, que es yo le llamo las microcorporaciones. Por desgracia hay muchos equipos pequeños que acaban comportándose como una gran corporación y acaban pensando que el control de las personas y el control de todas las acciones de las personas es la única forma de que el equipo funcione. Y entonces acaban en la muerte de ese equipo. Entonces, para mí, la combinación de talento y autonomía y responsabilidad son esenciales para que un equipo funcione. Obviamente, un equipo sin talento, si le das autonomía, pues posiblemente no consiga nada. Por eso necesitas las dos cosas. Tercera idea, la idea del liderazgo. Un equipo necesita liderazgo. Ojo, el liderazgo que necesita un equipo en la economía creativa no es el liderazgo carismático, no es el liderazgo del ordeno y mando, no es el liderazgo del jefe tradicional. Eso responde a un modelo, que es el modelo de las burocracias jerarquizadas. Los equipos hoy en día son equipos que tienen autonomía, que son horizontales, que están orientados a la acción, en la que se decide rápidamente, etcétera, etcétera. El liderazgo ya no es un problema de una persona. Todas las personas de un equipo lideran, y el liderazgo es una responsabilidad compartida. Por lo tanto, el liderazgo está al servicio del equipo y del proyecto, no de la persona. Hay una cosa que cada vez es más evidente y de la que cada vez se habla más, que es que los líderes, por muy buenos que sean, si se comportan como líderes convencionales, son el cuello de botella de una organización. El mejor líder del mundo, cuando tiene a su cargo un grupo de 30 personas, es incapaz de procesar en el día a día todos los conflictos, problemas, oportunidades, situaciones que suceden. Y por lo tanto, se convierte en el cuello de botella de una organización. Solo rompiendo esa estructura piramidal y repartiendo el liderazgo de una forma inteligente, vamos a ser capaces de salir adelante. Bueno, no entro en detalle, pero eso nos lleva a cambiar lo que os decía. Pues el papel de los líderes es empoderar, ¿no?, a los equipos más que controlar, es implementar procesos ágiles, ¿no?, procesos que cambian continuamente, etcétera, etcétera. Y un equipo al final es comunicación. La comunicación es fundamental. O sea, un equipo es el diálogo, lo que permite trabajar en equipo, ya sea un diálogo alrededor de una mesa o el diálogo en una plataforma digital. Pues hay que pensar que el papel es generar ese diálogo, que sea un diálogo productivo, pero un diálogo que sucede a múltiples niveles y en múltiples direcciones, cuando tradicionalmente el diálogo era de arriba abajo, el jefe hablaba y el resto se limitaban a escuchar, ¿no? Esa es la parte de equipo, la parte de personas. Con respecto a los proyectos, bueno, yo creo que lo que os voy a contar, lo contaré rápido,
pero para vosotros es evidente y es vuestra propia práctica. No os voy a decir casi nada nuevo, pero sí me parece importante recordarlo, ¿no? Lo primero es, un proyecto requiere innovación, no necesariamente, pero hoy en día el salir adelante implica que hagamos cosas nuevas y las hagamos de forma diferente. Y la innovación, en contra de lo que se pensaba hace años, es una innovación que nace del usuario, de la persona. Este es el esquema clásico que hicieron la gente de IDEO para explicar el design thinking ya hace bastantes años y que sigue siendo plenamente vigente, ¿no? En el pasado, muchas veces la innovación nacía de la tecnología, lo que las máquinas pueden hacer, ¿no? Y una vez que inventaba una tecnología, buscaba dónde lo colocaba en el mercado. O nacía de lo financiero, de cómo optimizar procesos, etcétera. Bueno, una conclusión a la que hemos llegado, a la que ha llegado la comunidad emprendedora, los académicos, los que se dedican a esto, es que no, la innovación tiene que empezar por la persona. Tenemos que entender a la persona, tenemos que, por lo tanto, hacer innovación centrada en el usuario. Eso es lo que se le llama habitualmente design thinking, porque viene del mundo del diseño, no voy a entrar en esa parte. Y una vez que entendemos las necesidades profundas o las oportunidades profundas, es cuando podemos pensar en qué tecnología tenemos que desarrollar, tecnología en un sentido muy amplio. El diseño, podemos, en ese sentido, cuando diseñamos un producto, eso es una tecnología. Y una vez que tenemos la solución, es cuando tenemos que pensar cómo hacemos dinero con eso, cómo lo hacemos sostenible. Ese es el orden, digamos, virtuoso, ¿no? Las personas, la tecnología y el dinero. En el pasado, recordad la idea del plan de negocio, era exactamente al revés. Primero el dinero, después la tecnología, y las personas o no pensábamos en ellas o pensábamos, pero de una manera bastante forzada. Ya os digo que de forma activa o pasiva, yo creo que todos los que estamos aquí hoy en día pensamos en estos términos, pero hay mucha gente que sigue pensando en los términos más tradicionales. Segunda idea relacionada con esa, y que la conecto con el punto de partida. En un mundo enormemente incierto, planificar no vale. Vale. Y planificar mi proyecto, mi empresa, mi modelo de negocio tampoco vale. Tiene un valor muy limitado. En ese mundo lo que tenemos que tener son modelos. Un modelo es una representación simplificada de la realidad. Un modelo es quedarnos con lo esencial, con lo básico de algo. Y ese modelo es una colección de hipótesis. Y esas hipótesis las tenemos que llevar al campo experimental. Y esa idea es a la que los diseñadores, los programadores, los antropólogos le llaman prototipado y los científicos le llaman experimentación. Da igual. La idea del prototipado continuo. Construir un proyecto es experimentar continuamente. Cualquier acción que vosotros hacéis es una oportunidad para aprender. Ojo, importante, un prototipo no es un artefacto. No. Un prototipo puede incluir un artefacto. Un prototipo es un experimento. Es un artefacto que construimos o un dispositivo que construimos para hacer un experimento. Y por lo tanto, el objetivo del prototipo es generar conocimiento. Es entender el comportamiento de mis usuarios, el valor que aportamos, si funciona o no funciona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el prototipo no es lo que fabrica, que normalmente le llamamos así, pero de una forma incorrecta. El prototipo no es algo que fabricamos, sino que se convierte en prototipo cuando eso lo ponemos en relación, normalmente con los usuarios, y generamos información y conocimiento de esa relación. Y es un proceso continuo, estamos continuamente experimentando. Y eso es importante. Entonces, cualquier acción que hagáis, cualquier oportunidad, hasta una conversación, es un prototipo en el sentido que es un experimento. ¿Por qué? Porque estáis extrayendo información y esa información os hace aprender y os hace mejorar lo que estáis haciendo. Y esa lógica de mejora continua, de prototipado, me parece que es fundamental. Bueno, me saltaba eso para no demorarme demasiado. Otro elemento. Normalmente, esta lógica del prototipado y de la innovación centrada en el usuario es lo que nos permite construir lo que ahora en jerga se llama el producto mínimo viable y estas cosas, ¿no? Ya veis el mundo del Lean Startup, etcétera. Nos permite construir lo que es como el prototipo de un negocio, de una empresa. O sea, tenemos un producto, tenemos unos clientes, tenemos unas relaciones, o sea, todo aparentemente funciona, ¿no? Pero todo está tomado con alfileres. Eso de que esté todo tomado con alfileres no es malo, es bueno, es la forma correcta de hacerlo. No es bueno construirlo todo a priori. Es bueno ir construyendo las cosas, según las vamos necesitando.
Yo muchas veces lo explico un poco también en plan provocador, la forma de hacer una empresa es no constituir una empresa legalmente. ¿Por qué? Porque al principio realmente no la necesitas. Y si veis las prácticas de la gente, veis que normalmente no es lo primero que se hace, sino que casi es lo último que se hace. Ahora, llega un momento que si no lo haces, estás perdido, ¿no? Porque llega un momento que las cosas van creciendo. Eso me lleva a que llega un momento que no es un momento nítido, sino que es un momento que vosotros tenéis que decidir cuándo es, que es el momento de crecer o de escalar, ¿eh? Yo prefiero la palabra escalar que la palabra crecer, porque crecer puede ser una cuestión de fuerza bruta y escalar quiere decir que tengo más impacto, o sea, que el crecimiento de mi impacto o de mis beneficios o de lo que queráis crece mucho más rápidamente que el crecimiento de los recursos que tengo que invertir. A eso se le llama escalar, ¿vale? Si crezco con fuerza bruta, pues me quedaré igual, seré más gordo, ¿no? Pero estaré creciendo, pero me estaré haciendo más gordo. La idea no es hacerme más gordo, es crecer de verdad. Y eso es lo que técnicamente le llamamos escalar. Cuando llega ese momento, que es una decisión complicada, las cosas cambian en muchos aspectos. Y yo creo que hay una clave hoy en día, y eso lo conecto con la idea de cooperación. Siempre que penséis en cómo escalar, pensad en las alianzas. Pensad, no voy a crecer yo solo, tengo que crecer con otros, ¿vale? En el pasado eso se hacía ya y había la idea de las franquicias. La idea de las franquicias es una forma de cooperación bastante limitada que puede funcionar bien. Hoy en día hay muchas formas de escalar, de crecer. Entonces pensad siempre cómo lo hago en compañía de otros, ¿eh? Pensad siempre, os voy a decir una cosa que parece de perogrullo, pero que cuando lo hablas con mucha gente no lo tienen interiorizado, que es mejor ser el 50% de 1000 que el 100% de 10 o de 100, ¿eh? Y eso parece muy claro, pero no lo es. Y no lo es por una idea que no aparece aquí, pero podría aparecer, que es otro gran problema del emprendedor, que es el apego que sentimos por nuestro proyecto. La idea de propiedad. Es nuestro y, por lo tanto, no lo compartimos con otros, pero lo que es peor, tampoco lo cambiamos, porque le tenemos mucho cariño a lo que hemos construido, ¿eh? Yo me quedo ahí con una idea que no es mía, es de un emprendedor de éxito, un israelí que montó una plataforma de gestión de tráfico que se llama Waze, que después la compró Google, y este hombre dice algo que me parece clave, dice: enamórate del problema, no de la solución, ¿eh? Tened dos, y es la misma idea del desapego, o sea, desapégate de la solución da igual, cámbiala cuando no, sé irreverente contigo mismo, sé irreverente con tu solución, pero enamórate de tu problema. El problema, y el problema lo entiendes con tu usuario, el problema es lo realmente importante. Y por lo tanto, también, digamos, sé irreverente a la hora de hacer crecer tu proyecto, sé capaz de aliarte con otros. Cuanto más te alíes, más y mejor vas a poder escalar. Para mí, ya un poco casi terminando, pero no terminando, tener impacto, o sea, cumplir mi propósito, por eso no hablo de dinero, ¿eh? Si mi propósito es ganar dinero, perfecto. O sea, bueno, lo podemos discutir, ¿no? Pero normalmente no es así y por eso hablo del impacto. El impacto es cumplir mi propósito, ¿eh? El que yo haya definido. Para mí, tener impacto... ¿Se me ha saltado? No, eso. Iba a hacer un chiste y ya me lo he saltado, me lo he cargado yo mismo. Bien. Para mí tener impacto es la suma de todos esos factores. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y esa capa general del apego y el desapego. Y decía, no solo de eso, un poco para cumplir el encargo de Gemma dije, voy a meter hasta 10, ¿no? Y la del apego se me acaba de ocurrir ahora, o sea que ya tengo 10, por eso lo tenía 9. Entonces, lo último tiene que ver con, ya hemos hablado mucho de las personas, pero vamos a pensar ahora en las personas, ya no tanto en el equipo. Y pensando en una cuestión que me parece muy importante, estamos en el 2016, vamos a trabajar con gente, los que estamos aquí no tanto, pero con los que vamos a trabajar, muchos de ellos aún no han trabajado nunca, han nacido en el año 2000 o en el 95 o han nacido en el 2005, pensad en el 2020, o sea, nuestros proyectos van a tener un recorrido. Vamos a trabajar con gente que por suerte o por desgracia, yo creo que en muchos elementos por suerte, son muy diferentes a las personas de hace unas décadas, ¿eh? Y hay una serie de motores y de factores que debemos tener en cuenta. El primero es que son gente, y esto cada vez está más constatado, que se mueven cada vez menos por el salario y por la estabilidad. Yo siempre digo que quizás se mueva menos por eso, porque ya, como son imposibles, pues ya nadie lo busca, ¿no? Pero sea por activa o por pasiva, lo cierto es que son personas que les mueve más el propósito y la autonomía.
O sea, que les interesa meterse en proyectos en los que puedan cumplir su propósito personal, conectadlo con el propósito del proyecto. Entonces, si mi proyecto tiene un propósito, busquemos personas que, además de su talento, su propósito encaje. Y segundo, que les gusta trabajar en entornos de autonomía, que tengan capacidad de liderazgo, lo cual encaja también con lo anterior. O sea que pensemos que las reglas anteriores también son casi una necesidad, porque si no, nos va a pasar lo que le pasa ya a muchas grandes corporaciones, sin poner nombres, pero que lo dicen internamente, que dicen: el problema es que nadie con talento va a querer trabajar con nosotros en el banco X o en la telco Y o en la gran ingeniería Z. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque son lugares bastante inhóspitos en los que es muy difícil que una persona cumpla su propósito y pueda trabajar con autonomía. Segunda idea importante, sería la 8. Los apocalípticos, pero muy bien informados, hablan de la era del fin del trabajo. O sea que, ojo, esto de la tecnología tiene un efecto secundario bastante perverso, que es que las máquinas cada vez pueden hacer más cosas. Y todas las cosas que pueden hacer, las van a hacer. Y por lo tanto vamos a un mundo de trabajo escaso. Eso tiene una derivada política y social, que no es lo que nos trae aquí, pero interesante, que es que necesariamente, desde mi punto de vista, en un futuro próximo, trabajo y sostenibilidad económica van a tener que estar desacoplados, porque si no vamos a una crisis muy profunda. Pero más allá de eso, es que nos movemos a una era en la que el trabajo va a ser escaso. ¿Dónde va a estar el trabajo? Bueno, no sé si se lee muy bien, pero me gusta mucho la forma en la que lo explican Daniel Goleman, que sabéis que es el hombre que empezó con el tema de la inteligencia emocional, y Peter Senge, que es un gurú del management. Los dos son del MIT, que han escrito un librito que ahora se ha traducido al español muy interesante, se llama El foco triple, y dice cómo se tiene que revolucionar la educación, y la educación tiene que centrarse en 3 círculos. El primero es el del yo, el segundo es el del otro, o sea, la inteligencia, el autoliderazgo, la empatía, la relación con otros, y el otro es el sistema, la inteligencia sistémica, el ser capaz de entender la complejidad del mundo. Y a partir de esos 3 entornos es como tenemos que configurar los procesos de aprendizaje. Pues ellos hablan que las empresas necesitan, las empresas sean pequeñas o sean grandes, necesitan personas que piensen por sí mismas, que se automotiven, sean autodidactas y que puedan trabajar en equipo de forma efectiva, especialmente cuando se enfrentan a problemas realmente complejos. Los problemas realmente complejos son los que resolvemos. Podemos definirlo a la inversa. Un problema realmente complejo cuando solo un humano lo puede resolver. No entremos ahora en el debate de que las máquinas ya casi lo resuelven todo, porque eso nos lleva a otro futuro. Por ahora no hemos llegado ahí, aunque hay gente que sí, que dice, oye, al final se acabará el trabajo, pero del todo, ¿no? Pero esa es otra discusión. Y en ese mundo de trabajo escaso y de un trabajo muy, muy concreto, las personas necesitan lo que yo llamo las nuevas habilidades esenciales. No lo digo yo, fijaros, la gente de Davos, del Foro Económico Mundial, muy poco dados a disquisiciones filosóficas, ¿no? Y a cuestiones. Pues fijaros que dice que en el 2020 pues las habilidades esenciales son la capacidad de resolver problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de personas, etcétera, etcétera. No son ni la programación, no son cuestiones técnicas, que no quiere decir que no sean necesarias, pero quiere decir que esas no son los retos, no son las claves. Estoy acabando, me queda uno. Y de hecho, yo quiero terminar un poco con... Esto ya es una reflexión más personal y es parte de los nuevos proyectos que estamos iniciando. Yo, después de años trabajando con emprendedores, pues he llegado a la conclusión de que, primero, el emprendimiento es una actitud ante la vida y es una serie de habilidades que no solo las necesitas para crear una empresa autónoma. Son habilidades que necesitas para enfrentarte a una sociedad enormemente compleja, para trabajar en una corporación o para ser un activista político. Y ese es el concepto de emprendimiento que a mí me interesa. El emprendimiento como una herramienta de aprendizaje más que el emprendimiento como un fin en sí mismo. Y al lado de ese emprendimiento, que es un poco de lo que hemos hablado, creo que hay como una serie de lenguajes contemporáneos, que son los lenguajes básicos del siglo XXI, que los que tenemos cierta edad los hemos aprendido de mala manera y como hemos podido, pero bueno, nos defendemos, pero que ahora debemos plantearnos que el sistema educativo debe incorporarlos, y para mí esos 4 lenguajes son el lenguaje del digital, el lenguaje del diseño, el lenguaje de la innovación y el de la comunicación, y eso lo necesita un filólogo, un diseñador de moda o un biólogo. Y en paralelo necesitamos
competencias transversales. Una es el autoliderazgo, el desarrollo personal. Estamos en un mundo enormemente complejo y necesitamos mucha fortaleza y mucha resiliencia para poder afrontar los retos a los que nos enfrentamos como personas, y eso requiere mucho trabajo, ¿eh? Y el último elemento es la idea de pensamiento crítico. Para mí la idea de pensamiento crítico es entender la diversidad y complejidad del mundo y atrevernos a entender el mundo como un área de oportunidad. Y entonces atrevernos a trabajar en entornos que no son los habituales, atrevernos a meternos en lugares que para nosotros son desconocidos. Solo teniendo esa visión de conjunto vamos a ser capaces de entender todas las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. Os cuento un ejemplo muy concreto de mi experiencia trabajando con entornos corporativos. Gran parte del problema de los entornos corporativos es que son intelectualmente muy pobres, y la gente que vive en entornos corporativos vive en burbujas y no conocen la realidad, la diversidad de la realidad, no conocen lo que pasa en la calle, lo que pasa en muchos entornos en los que aparentemente no hay negocio de manera directa, pero que sí lo hay de muchas otras maneras. Y al final el cambio pasa por un cambio de las personas, por un cambio cultural. Esa es la idea de pensamiento creativo, de pensamiento crítico, perdón. Bueno, ya estaba terminando, era dejaros esas 9+1 ideas y una visión de cómo emprender como una forma de vivir, más allá de lo que busquemos con el emprender, una forma de vivir, pero una forma de vivir que nos permita sobrevivir y vivir bien. Y eso para mí pasa no solo por ser muy hábiles y tener mucha técnica en los proyectos, sino sobre todo por pensar en las personas y pensar en los equipos. Muchas gracias.